Buenas tardes chicos, bienvenidos a su canal Simios. En este video les enseñaré el increíble y sorprendente video del equipo 1. Ahora bien, empecemos. Lo primero por hacer es buscarlo. Abrimos el explorador de archivos, nos iremos al apartado de vídeos, y empezaremos a buscar entre las carpetas cumbiones bien locos para el video, no memes de video, no memes en video para el video, no mamasos para simios de corazón, no vídeos de mis compañeros los más pros del mundo a excepción del Iván que es de Puebla, tampoco vídeos privados. Esta carpeta no la tomen en cuenta. XD voces perronas de lo cuento para la presentación del video, menos, ese está el más increíble y fabuloso video. La abrimos y seleccionamos el video. Esperen porque lo marca como error. Bueno, ni modo, hasta aquí el video. Adiós. XD. ¿Qué es un texto funcional? Para empezar este tema es importante el hecho de dejar en claro qué es un texto. El texto básicamente es el conjunto de una codificación de un sistema de escritura y lenguaje, lo cual permite que, pues obviamente, las ideas o lo que se quiera codificar en el mensaje pueda ser escrito de una manera que para la persona que lo lea, que no sea el mismo que lo escribió, sea igual de claro o mantenga las mismas emociones y las mismas intenciones que en este caso que la persona que lo redactó. Por lo mismo, el texto pues se deriva de varias formas. En este caso pues se trata del texto funcional. ¿Qué es un texto funcional? Pues básicamente es aquel texto en el cual predomina la función apelativa y la función referencial. Para empezar a explicar este tema, pues vamos a dejar bien en claro qué es la función apelativa. La función apelativa básicamente es el hecho o la opción que tiene la lengua de dar una indicación, por así decirlo, o que en este caso que el emisor transfiere un mensaje que llame la atención del emisor y pues básicamente responda ya sea de manera visual, oral, física, kinestésica, pues no sé, escrita. En base a esto pues realmente pues tiene mucha importancia porque conforma parte de la comunicación humana. Por lo mismo, este tipo de texto, a pesar de que no es exclusivo el hecho de la función apelativa y la función referencial, sí es la parte que más lo caracteriza, ya que pues mantiene una forma directa y una forma clara en este caso de dar indicaciones, porque es como la principal función que tiene este tipo de texto, por lo cual pues su comunicación y forma de expresión es directa, clara y precisa. Es decir, que tiene todas las herramientas para dar indicaciones o referirse a una acción a la cual se tenga que acatar. Todo esto para que se lleve a cabo pues un proceso y se llegue a un resultado. Generalmente este tipo de textos se ocupan para textos pues más formales o de caracteres pues más científicos o técnicos, pero pues eso se verá en el siguiente tema. Pero pues lo que sí hay que dejar bien en claro en los textos funcionales es de que predomina, pero no es exclusivo la función apelativa y la función referencial. Son partes que son, digamos que su base y lo que más se alcanza a ver, pero no son exclusivas de esta función. Y pues por lo mismo pues tiene mucho más funciones, pero pues esta es como la parte que obviamente pues lo hace resaltar entre los demás tipos de textos. Teniendo en claro qué es el texto funcional, pues ahora sí se puede especificar o se puede detallar en qué tipo o para qué nos sirve este tipo de textos. Básicamente este texto, como ya se mencionó, pues se usa para dar indicaciones, las cuales pues son órdenes, e instrucciones, las cuales son pasos. Para que éstas se lleven a cabo, pues necesita un lenguaje imperativo, formal, técnico y totalmente claro. Y obviamente este lenguaje debe de incluir datos, circunstancias, procesos y resultados. Todo este tipo todas estas características hacen que
su uso, el uso del texto funcional, sea pues de una manera más como para dar indicaciones o dar órdenes, lo cual pues se puede aplicar en instructivos, reglamentos, manuales, anuncios publicitarios y hasta textos científicos. La situación es diferenciar en qué y cómo se puede utilizar, es decir, tiene estas cualidades ya que el hecho de ser o de tener un lenguaje imperativo permite que en este caso, si se trata de un instructivo, se den órdenes de cómo se tiene que armar X o Y producto para evitar errores o fracturas de piezas. Entonces, por ende, es como una relación simbiótica. ¿Por qué? Porque para que haya indicaciones debe de haber un lenguaje formal, técnico y claro. ¿En qué sentido técnico? Que se tiene que llamar las piezas no como lo conocen coloquialmente, sino de una manera universal en la cual se tenga como el conocimiento de ese concepto en todo el mundo, y aunque no se tenga tal vez de una manera pues muy buena, pero se puede encontrar pues en buscando pues una fuente de información en la cual pues abarque de una forma más formal. En ese caso pues se puede proyectar la información, en este caso del nombre de una pieza, de forma global, lo cual pues facilita y permite que se haya una comunicación entre todos tipo de a nivel mundial, por así decirlo. Por ende, pues es muy importante, por ejemplo, en los instructivos, que haya indicaciones e instrucciones totalmente claras, utilizando un lenguaje imperativo, no para ordenar, pero sí para indicar de la forma más correcta. Por eso también tiene un lenguaje formal, ya que el punto es de que en este caso que el consumidor o quien esté acatando las reglas del instructivo tome en cuenta y con seriedad necesaria las sugerencias que se le están dando. Por eso pues tiene una manera imperativa, ya que la función imperativa pues permite que haya ese acato total de la acción que se desea obtener. Y pues obviamente para esto pues necesita incluir datos de cuántas piezas son, eh, cómo tiene que quedar, el límite de lo que puede aguantar la pieza o características, yo qué sé. Y pues obviamente tiene que dar a conocer circunstancias en las cuales funcionan o no funcionan o pueden funcionar o dejan de funcionar. Pues obviamente para todo esto pues teniendo los datos y digamos que las circunstancias en las cuales funcionan o no funcionan, pues viene el proceso de armado, hablando obviamente del mismo instructivo, los procesos de armado, los procesos de ensamblaje, los procesos de construcción, de montaje, lo cual pues permite que se coloque correctamente, en este caso el producto donde pues se desea o donde debe de ir, y por ende pues también debe indicar cómo debe de quedar para pues saber si el resultado que tiene el producto pues es correcto, si no pues se tendría que revisar. Por esto es muy importante el texto funcional, porque a pesar de todo, a pesar de que tal vez no es como muy amable o muy gentil, mantiene el formato de respeto y el formato de autoridad, aunque pues de igual manera pues se ocupa para dar indicaciones, y como se opta por utilizar un lenguaje pues técnico o menos informal, pues también se evitan cierto tipo de confusiones, ya sea hablando por las jergas o hablando por lenguajes comunes que se ocupan en X y Y zona. Entonces por eso pues cumple un funcionamiento muy específico, ya que pues hablando de instructivos, reglamentos, manuales, anuncios publicitarios, textos científicos y tecnológicos, ya que esto abarca a nivel global y es como tal la ciencia del ser humano, pues es totalmente necesario que sea totalmente claro,
para que pues no haya confusiones y no haya errores que puedan comprometer tanto a la persona como al producto y causen problemas a nivel pues tanto del producto como a nivel de la persona que por ejemplo lo está armando o de la persona que está acatando las órdenes para evitar situaciones. Por eso pues es como una parte muy fundamental de la sociedad porque da pues los límites y da las oportunidades en que permite pues una ser justo con todos, ya que pues se tienen que ver por todas partes y tener como un margen no de preferencia sino de lo que debe de ser. Entonces pues aquí demuestra cómo el texto funcional se ocupa pues para documentos que rigen tanto la parte de seguridad como la parte de construcción como la parte de integridad como la parte de eh, simplemente el hecho de armar algo implica esta parte del texto funcional, lo cual pues demuestra que es algo totalmente útil y es usado todos los días a pesar del ámbito o del área donde se quiera ver. Se ocupa ya que pues abarca la parte técnica y la parte profesional y pues sobre todo la parte formal para que haya como una comunicación y un entendimiento pleno entre todos, tanto el que lo elabora como el que lo ejecuta o lo usa para realizar X o Y acción o para entender la situación. Buenas tardes, mi nombre es Misael Martínez Paredes, soy parte del equipo 1 con el tema de textos funcionales y voy a hablar yo sobre las características de los textos funcionales. 1. Título. El título nos da la información de si el texto que vamos a leer es simplemente instructivo o directamente se trata de un manual, por ejemplo un manual de instrucciones. 2. Subtítulos. Este es en función de si el texto es muy largo o muy corto y de las características de las instrucciones utilizadas. Podemos encontrar también subtítulos en este tipo de textos. 3. Numeraciones. Las numeraciones también son frecuentes en los textos funcionales e instructivos. Normalmente estos nos detallan los pasos a seguir a la hora de conseguir algo. Por ejemplo, montar un mueble, en el caso de un manual de instrucciones, o hacer funciones a una cafetera o algún producto. 4. Recursos gráficos. Otra característica de los textos funcionales o de los instructivos es que suelen presentar diferentes recursos gráficos para enriquecer el contenido de este y facilitar su comprensión. Dichos recursos son viñetas, ilustraciones, colores, cuadros, gráficos, imágenes, de lo que sea que se vaya a armar en el instructivo. Sin embargo, el texto en que sigue siendo lo más importante en este tipo de documentos, ya que es el que proporciona la información sobre lo que se debe hacer. 5. Vocabulario especializado. El vocabulario utilizado es un tipo de vocabulario que está especializado en la temática en cuestión. Además de ser muy preciso, puede incluir el uso de términos técnicos. 6. Cumplen una función específica. Como ya adelantábamos en el inicio del artículo, los textos funcionales cumplen una función específica, es decir, no son textos de entretenimiento o puramente recreativos. Buen día, soy Carlos Emilio Lupercio Saucedo y ahora te explicaré acerca de las propiedades de los textos que se incluyen en los textos funcionales. Bueno, en la redacción de los textos funcionales destacan ciertas propiedades de los textos, las cuales son la adecuación, la coherencia y la cohesión. La adecuación se refiere al uso apropiado de los vocablos para establecer una clara comunicación entre el emisor y el receptor dentro de un contexto determinado. Un ejemplo de esto sería un saludo entre amigos a un saludo entre un alumno y un maestro. No es lo mismo. Por ejemplo, el saludo entre amigos podría ser ¿qué onda, bro? ¿Cómo andas? Mientras que un saludo entre un alumno y un maestro puede ser buen día Emilio y buen día profesor. ¿Cómo está? La cohesión consiste en el uso adecuado de ciertas preposiciones y conjunciones que permiten una continuidad lógica en los enunciados, de tal manera que contengan hilación. Esto quiere decir que hay una relación entre las ideas que se deducen una de otra o que concuerdan.
Un ejemplo son las biografías. Por decirte algo, Benito Juárez, el benemérito de las Américas, era un pastor y llegó a ser el presidente de la República. La coherencia se refiere al hilo que conecta, relacione o une las ideas dentro del tema que se pretende desarrollar para darle sentido y claridad a la expresión. Por ejemplo, gracias muchas por tener tenido este detalle conmigo es incoherente. De forma coherente sería muchas gracias por haber tenido este detalle conmigo. Ahora te hablaré acerca de las funciones del lenguaje en los textos funcionales. Para empezar, la comunicación se presenta bajo diferentes modalidades, es decir, no siempre se presenta la misma interacción entre el emisor y el receptor, sino en función de la expresión de uno y la reacción o efecto del otro al recibir el mensaje. La intención comunicativa se determina por alguna de las 6 funciones del lenguaje que predominan en un texto, las cuales se establecen tomando en cuenta el factor de comunicación en que se centra el mensaje. Y estas funciones son la expresiva, la poética, la metalingüística, la fática, la referencial y la apelativa. La función expresiva se presenta cuando se dice lo que siente, es decir, un estado de ánimo es el elemento que destaca del emisor. También se le conoce como función emotiva o sintomática. Esta función se manifiesta en los textos narrativos que cuentan hechos reales o ficticios, como los cuentos, las leyendas, los mitos y las fábulas. Un ejemplo usando esta función sería: estoy muy triste porque reprobé mi examen de química. La función poética. Aquí el mensaje no solo enfatiza lo que se comunica, sino también la manera de hacerlo. Entonces se embellece con metáforas, comparaciones, adjetivos y otras expresiones de adorno. Esta función se manifiesta en los textos literarios. Por ejemplo, eres el sol de mi vida, la luz de mis ojos. Función metalingüística. Cuando el mensaje se hace referencia al sistema de signos que se ha empleado para redactarlo, el elemento que destaca es el propio código. En los diccionarios aparece esta función cuando buscamos la definición de un término o su etimología. Por ejemplo, si se busca la palabra cholo, esta dice que proviene del náhuatl xoloescuincle, que era una clase de perro lampiño, mudo y comestible que criaban los náhuatls. Hoy en día se le llama cholos a los jóvenes pandilleros. Función fática. Surge cuando se inicia, se prolonga o se corta la comunicación. Sirve para comprobar la permanencia del contacto entre el emisor y el receptor, y el canal es el elemento de la comunicación que se destaca. Un ejemplo es: hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿me escuchas? Soy Carlos. Otra podría ser: ¿te acuerdas de mí? Hablo para pedirte un favor. Y ya me despido, hasta luego. Función referencial. Se produce de manera clara, directa y sencilla. Se informa de una realidad. Esta función se utiliza en los textos argumentativos y expositivos que informan y difunden sobre un tema, puede ser científicos o técnicos. Un ejemplo sería verbal. El 19 de septiembre de 2017 ocurrió un gran terremoto en México. Función apelativa. Aquí pretende que el mensaje haga que el receptor se comporte de cierta manera. El elemento que resalta es el receptor. También se llama función conativa. Esta función busca llamar la atención del lector y se presenta en los textos que dan a conocer una instrucción, sugerencia o consejo. Utilizan los verbos en modo imperativo para dar órdenes, mandatos, ruegos, deseos, invitan, sugieren, persuaden y convencen. Un claro ejemplo de estos son los señalamientos en caso de un sismo, ya que estos se dirigen al lector empleando un vocabulario claro y preciso, para que se realice una serie de pasos o acciones con un propósito determinado. Otro ejemplo claro es una receta de cocina, ya que marca el proceso que se debe seguir para la elaboración de un platillo. En los textos funcionales destacan las funciones referencial y la apelativa, son las más comunes de ver en estos tipos de textos. Un ejemplo que combine ambas funciones en un texto funcional es el reglamento.
Funciones de la lengua en los textos funcionales. Bueno, básicamente como ya se vio, los textos funcionales funcionan en base a los sistemas de escritura y pues obviamente estos pertenecen al sistema de lenguaje pues de cada área o cada zona o cada nacionalidad que hay pues en el mundo, lo cual pues permite que tengan que la lengua influya en los textos funcionales. Por eso pues viene esta parte de funciones de la lengua. Las funciones de la lengua en los textos funcionales pues básicamente se pueden, aunque tal vez no sean las únicas, pero son como las más fundamentales, es la parte de referir, persuadir, solicitar y explicar. Empecemos por referir. Referir se refiere al hecho de indicar que está relacionado o que tiene bases en otro tema, pero que sigue estando en el mismo tema. O sea, es el hecho de por ejemplo, decir, para hacer un pastel necesitas huevos, pero los huevos tienen que ser de buena calidad, por ende, pues tiene que ser de una buena granja. Tal vez no tenga nada que ver el hecho de un pastel con una granja, pero pues están unidos en este caso por el producto que en este caso sería los huevos. Entonces se puede decir que los huevos es el catalizador o es el catalizador que se necesita para referir a la granja, porque pues de ahí nacen, ¿no? O de ahí se producen. Por otra parte está la persuasión. La persuasión, como pues se tiene ya establecido, es el hecho de, tal vez se escuche mal, pero el hecho de implantar o el hecho de implantar o deslindarse de ciertas motivaciones, comportamientos, situaciones, ideologías, ideas, emociones, lo cual pues también, pues aunque tal vez sea una espada de doble filo, pues, pero pues también la persuasión abarca esa parte donde se puede complementar y se puede retirar ciertas ideas tóxicas que o innecesarias que tienen en este caso los textos, ya que se puede dar una mejor impresión sin necesidad de mentir o el hecho de agregar cosas que no sean ciertas o agregar exageraciones. Por ende, pues la persuasión es parte fundamental de los textos funcionales porque hacen las cosas, digamos, de una manera más estética y más funcional para todos. Por otra parte está la parte de solicitar. En este caso, el solicitar se ocupa o tiene como función el hecho de, de que sea solicitado ciertas acciones, ciertos comportamientos, ciertas actitudes o aptitudes, lo cual permita pues todavía que sea más susceptible llevar a cabo la acción que se desea llevar o entender pues como esa parte, o sea, es el hecho de la invitación o de la solicitud que se tiene para llevar a cabo un comportamiento, cierta característica en especial que pues obviamente permita la recepción y la emisión del mensaje pues lo mejor posible, ¿no? Y pues por última parte está la parte de explicar, lo cual pues como bien es sabido, en parte entra la parte donde da a conocer la razón o la causa o la situación por lo cual las cosas funcionan así, lo cual pues obviamente permite que en este caso que el emisor, porque pues básicamente los textos funcionales van dirigidos al emisor, tenga pues bien en claro la situación y por qué se está haciendo y así viene, ahí entra la parte de explicar el hecho de que el emisor, de que el receptor digo, perdón, que el receptor entienda para que su conocimiento pues sea total y no haya ciertos errores o no haya confusiones que puedan pues digamos que estropear o atrasar la acción o la comprensión del texto o de la idea que se quiere dar a entender.
Ahora te hablaré acerca de las clasificaciones de los textos funcionales. Estos se clasifican en escolares, personales y laborales y sociales. Los textos funcionales escolares son documentos que registran o exponen información útil y fundamental para adquirir nuevos saberes. Por lo tanto, su intención es didáctica, es decir, facilitan el aprendizaje de los estudiantes. Poseen las siguientes características externas e internas. Las características externas son variadas, ya que elaboran textos que se pueden utilizar distintas estrategias. Estas estrategias son los esquemas. Con esta estrategia se puede organizar la información de manera jerarquizada. Otra estrategia serían los diagramas, que en esta estrategia ayuda a organizar información numérica empleando diversos gráficos como líneas, signos y símbolos. El bosquejo, esta estrategia permite organizar los propios pensamientos de manera lógica, pero sin una secuencia correcta, porque su propósito es reducir la información a lo básico. Otras son las palabras claves. Esta estrategia consiste en identificar y destacar los vocablos, frases u oraciones básicas de un texto, que contienen las ideas principales o los conceptos esenciales de la información que se trabaja. Este tipo de expresiones se resaltan con negritas, cursivas o subrayado, y solo se debe tener cuidado de no confundirlas con las referencias textuales. Y por último, de estrategia tenemos el título y subtítulo. Con esta estrategia se refuerza la importancia del tema a estudiar a través del mensaje que envían los títulos y subtítulos. Estos se pueden presentar centrados, justificados o alineados a la izquierda, empleando negritas, cursivas u otro color de texto o tipo de letra. Dentro de las características internas, en ellas se encuentran los prototipos textuales, los cuales son la narración, descripción, exposición, argumentación y conversación, así como las propiedades textuales que vimos anteriormente, adecuación, coherencia y cohesión. Los principales textos funcionales escolares son el mapa mental y el cuadro sinóptico. El mapa mental es un ordenador gráfico que concentra, jerarquiza, interpreta y presenta información. Tiene las siguientes características. Dentro de las características internas está el concepto, que es la palabra o término que manifiesta hecho, cualidades, fenómenos, objetos, y estos no deben repetirse ni usarse como un enlace. Palabras de enlace son preposiciones, conjunciones y adverbios que se utilizan para integrar una proposición. Y proposiciones, oración que consta de dos o más conceptos ligados por palabras de enlace. Dentro de las características externas están los eclipses u óvalos, que dentro de ellas se anota el concepto. Líneas y flechas de enlace. Las líneas se usan cuando se indica una relación con palabras de enlace y las flechas cuando la relación es cruzada. Palabras de enlace se escriben en minúscula sobre o junto a la línea que enlaza los conceptos. Y por último tiene las propiedades textuales, que ya las vimos, que son adecuación, coherencia y cohesión. Como se observa en la presentación, así es un mapa mental. El cuadro sinóptico es un organizador esquemático de información, el cual se organiza tomando en cuenta las relaciones lógicas y jerárquicas que lo conforman. Se puede decir también que se trata de un resumen gráfico que permite ordenar y visualizar el contenido de un texto. Lo más común para su elaboración es el uso de llaves, que se agrupan y jerarquizan los conceptos de lo más general a lo más particular. Se leen dependiendo hacia dónde señala la punta media de la llave. Sus elementos externos se aprecian a simple vista. El título se alinea a la izquierda del texto fuera de la llave principal mediante llaves o corchetes, así como flechas. Se representan divisiones y subdivisiones estimando la importancia de información. Internamente la información se dispone de acuerdo con la jerarquía, ideas principales, ideas secundarias y complementarias, o bien de lo general a lo particular. El tipo de lenguaje. El registro de la información se hace con un estilo impersonal y neutro, utilizando términos, frases o enunciados breves. El tema del texto.
debe ser expresado en el título y en forma clara y precisa. Como se observa en la presentación, sería la estructura básica de un cuadro sinóptico: idea general, el tema, ideas principales, ideas secundarias y complementos. Para realizar un mapa mental o un cuadro sinóptico de manera personal, te recomiendo leer cuantas veces sea el texto que te dieron, identificar y subrayar las ideas principales o centrales, de ahí identificar las ideas secundarias de estas ideas principales, releer lo subrayado con el fin de que se encuentre lógica, hilación y orden, anotar el tema y empezar a desglosarlo, relacionar los elementos principales del texto de manera que se puedan organizar en orden de importancia. Otro tipo de textos funcionales escolares son el resumen, la síntesis y los apuntes. El resumen es un texto que se construye a partir de otro a través de las ideas principales y que cuida la fidelidad a las ideas del autor. Consiste en plasmar la esencia o ideas principales de un texto en pocas líneas. Para ello, debes subrayar las palabras clave o las ideas principales y transcribirlas al cuaderno, de tal modo que se pueda leer y comprender fácil y rápidamente el texto íntegro. La síntesis es otra forma de reducción de textos. Es un escrito que se elabora a partir de las ideas centrales de un texto, de modo que primero hay que ubicarlas y luego escribirlas utilizando nuestras propias palabras. Se puede enriquecer la redacción agregando opiniones o comentarios personales al respecto. De manera personal, para la elaboración de resúmenes o síntesis, te recomiendo leer el texto o tema de manera general, identificar las ideas principales, identificar las ideas secundarias a partir de las ideas principales. Si se apoyan a la idea principal, dejarlas, pero si solo explica de más, eliminarlas. Para redactar el texto final, en caso del resumen, tal cual es plasmar tal cual lo que sacaste de las ideas, solo que mantengan las propiedades del texto. Para el caso de la síntesis, redactarlo a base de lo que entendiste. Aquí se usa mucho la paráfrasis. Los apuntes conforman otro tipo de textos funcionales y escolares. Estas son las notas que se toman en tanto que el profesor exponga un tema. Tomar apuntes no consiste en anotar todo lo que diga el profesor. Se trata de poner atención a la exposición, escuchando y entendiendo el proceso expositivo paso a paso, presentación, desarrollo y conclusión. Una vez entendido el tema, se redacta lo más significativo empezando por el título. Para ello puedes escribir palabras clave, breves enunciados, ideas principales y secundarias, ejemplos ilustrativos, entre otros recursos útiles para aprender, recordar el tema, hacer un repaso, asociar ideas, elaborar una síntesis, etc. Lo anterior reforzará el proceso de aprendizaje y tu memoria. Algunos consejos que te daría acerca de tomar apuntes son: anotar lo que consideres relevante. Puedes dividir tu hoja en secciones. Por ejemplo, en un cuadro superior derecho puedes poner palabras claves o palabras que no sepas su significado. En la parte de abajo los ejemplos o fórmulas vistas, y en la parte de al lado o lo que resta para anotar las ideas principales. También te recomiendo ilustrar, ya que hace que no sea más tedioso el repaso del tema y lo recuerdas de mejor manera. Los textos funcionales personales son aquellos en donde el emisor plasma experiencias, conocimientos, valoraciones, pensamientos o sentimientos sobre sí mismo o su entorno. El receptor es el propio emisor. Es decir, la información del texto funcional no va dirigido a otra persona que no sea la misma que lo plasmó. Estos también no tienen un formato definido. La extensión o lenguaje del texto no tendrá una forma definida, sino que cada cual empleará el que más va acorde a el texto. Suele contener información sensible. Por lo general, la información plasmada es muy personal y no está desarrollada para un público general. También puede contener información de otras personas que no deben ser expuestas públicamente. Sirven de recordatorio tanto para cosas simples
y de poca elaboración, anotando los horarios o acontecimientos vividos de una gran importancia. Eh, Apuntar memorias. Puede incluir recursos gráficos también, como fotografías, dibujos o tarjetas de vistas, recopilaciones. Características de los textos funcionales, laborales y sociales. Tienen estructura. Estos textos poseen una estructura simple sin ser tan modesta ni tampoco exagerada, para así no aburrir al receptor, porque lo que se requiere hacer es llamar su atención de forma automática. Además, debe tener sencillez, tal como dice el dicho, mientras menos, más. Por lo general, como son textos de carácter formal, su redacción debe ser sencilla, no confusa o rebuscada. Los textos funcionales de tipo laboral distribuyen información en las siguientes partes: introducción, desarrollo y conclusión. El lenguaje del texto se muestra según la audiencia, ya sea en un lenguaje especializado o en un lenguaje coloquial o sencillo. En el lenguaje prepondera la función verbal, queriendo esto decir que le concede un interés mayor a las acciones que se van a ejecutar que al individuo que las realizará. Tiene que tener suficiente claridad en lo que solicitan o exponen. Para conseguirlo se deben basar en oraciones simples. El lenguaje utilizado puede ser de tipo diálogo, descriptivo, narrativo, expositivo o explicativo. En ciertos tipos de documentos que forman parte de los textos laborales, el lenguaje tiene una forma un tanto apelativa e influyente, pero no al punto de dar una orden o regañar directamente, teniendo siempre respeto a quien lo lee. Debe tener brevedad. Estos textos son breves ya que solo deben contener los puntos fundamentales del tema, para que así el lector a quien va dirigido pueda entender el contexto o situación y actuar consecuentemente. La función que cumplen los textos laborales engloban situaciones o aspectos o espacios del trabajo que impactan sobre la forma como se debe decir y actuar. Como su nombre lo indica, las características más importantes que tienen es que deben cumplir con una determinada función laboral. Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Espero se encuentren de la mejor manera. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la importancia de la comunicación humana. Primeramente, para saber si la comunicación es una parte esencial de la humanidad, podemos entender que la comunicación del ser humano surge de la necesidad de que éste pueda relacionarse con los demás. Desde la prehistoria, con los cavernícolas, por ejemplo, el ser humano empezó a comunicarse a través de sonidos y gestos, donde posteriormente comenzaría a comunicarse mediante pinturas rupestres y siglos más tarde mediante jeroglíficos. Y con los avances humanos llegaríamos hasta el alfabeto que hoy el día usamos. Podemos decir que la comunicación es un proceso muy complejo, del cual trataré de explicarles en este tema. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de sentir toda clase de sentimientos, valga la redundancia, como nos menciona López Navarro en su libro El arte de la mala comunicación, y estos son los que llegan a obstruir la buena comunicación con los demás al reprimirlos en el inconsciente. La comunicación es un proceso cíclico y social. Siempre tiene el objetivo de informar a los demás, y esta misma información que se transmite siempre tendrá una respuesta. Por ejemplo, muchas veces en la vida diaria se puede pensar que al dar cierta información y no obtener una respuesta verbal del receptor, la información no tuvo el impacto esperado, pero no hay que olvidar que la comunicación se da también de forma no verbal. La comunicación humana nos permite conocer el mundo que nos rodea, organizar nuestro pensamiento, expresar nuestros sentimientos e ideas, así como comprender los sentimientos e ideas de los demás. Paul Watzlawick nos menciona en su libro Teoría de la comunicación humana que cualquier conducta humana tiene una función comunicativa certera, incluso aunque ésta se tiene que evitar, ya que no solo comunicamos con palabras, sino también con gestos, como con expresiones faciales, ya que estos varían en cuanto a si prestamos atención a alguien o si estamos ignorando a la persona. La comunicación es de suma importancia para los seres humanos, ya que a través de ella nos retroalimentamos y aprendemos de los demás. Sin embargo, es algo muy complejo, el que como nos comunicamos lo aprendemos desde pequeños y de nuestras familias, y aunque ese proceso comunicativo está desde que somos niños, lo hacemos de mala manera, ya que no aprendemos a entender ni a escuchar a nuestro receptor. Esto varía ya que muchas veces no tenemos la educación adecuada en cuestiones de comunicación, sino que simplemente hablamos y no escuchamos, o a veces, perdón, o a veces solo le damos el avión a las demás personas, lo cual muchas veces nos genera conflictos o una manera muy difícil de relacionarlos con los demás.
Muy buenas tardes, compañeros y profesora. A mí me tocó el tema sobre las cartas formales. Las cartas formales se ocupan para tratar situaciones en donde existe entre los interlocutores, o sea, el emisor y el receptor, un grado de lejanía debido a que en el contexto comunicativo entran en juego jerarquías o roles institucionales. De aquí que sea necesario cubrir ciertos requisitos formales para establecer una comunicación lo más exitosa posible. Tal vez ustedes se estén preguntando, ¿qué es una carta formal? Bueno, la carta formal es un documento que se redacta con, valga la redundancia, un lenguaje formal, pues por lo general va dirigida a una persona con cierta jerarquía, cuya identidad nosotros desconocemos, nosotros o quien esté escribiendo la carta. La intención de esto es comunicar un hecho en particular de una manera clara y precisa. Además del lenguaje formal, también se le conoce a la comunicación entre dos personas que por lo regular no se conocen, y esto requiere un tratamiento especial o formal. Dentro de esta carta formal nosotros tenemos que tener una planeación y una estructura. Dentro de la estructura vemos lo que es el destinatario, la fecha, el encabezado, el asunto y nuestra conclusión o cierre junto con la despedida. Y bueno, como todas las cartas, bueno, las formales, necesitamos una firma, y esta estructura más adelante un compañero se las va a explicar. Quiero darles algunos tips para hacer una carta. Bueno, cuando nosotros estemos revisando una carta, cuando ya hayamos concluido, tenemos que leerla en voz alta. Así podemos detectar fácilmente cualquier error o alguna frase confusa que pueda complicar a nuestro destinatario. Otro tip podría ser el uso del diccionario. Hay que recordar que es muy importante, y hay que recalcar esto, que en cualquier carta, no solamente la formal, es muy importante el lenguaje y la ortografía. Otro tip sería, si bien no se trata de un documento formal, no hay que tratar de ser demasiado formal ni demasiado amable. Es preferentemente utilizar un usted al dirigirnos a esa persona. Revisar qué tipos de saludos pueden tener una carta formal. Hay que saludar, por ejemplo, estimado en lugar de querido, ya que esta palabra querido sería más para una carta personal. Vamos con otro tip, y podría ser que tampoco nos dirijamos a la persona por su nombre. Es mejor dirigirnos por su título de cortesía o por su apellido. Vamos a continuar con la planeación de la escritura de nuestra carta. Un paso importante es preguntarnos cuál es la meta de esta carta, a qué quiere llegar o a qué queremos llegar con esta carta antes de enviarla. También otro punto sería reunir la información. Hay que reunir información exacta como datos, fechas, números, reportes, nombres, lugares, entre algunas otras cosas. Otro paso es enlistar cada una de estos pasos, de estos datos que tenemos, y tenemos que tratar de repasarlos, y hay que darles un nivel de importancia. Así nos daremos cuenta cuáles son realmente importantes y cuáles podemos omitir. También recomiendo hacer un esquema o un borrador que incluye los puntos que deseamos tratar. Al terminar nuestra carta también tenemos que realizarnos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿olvidé incluir algún punto importante a tratar? ¿Hay necesidad de cambiar la presentación del texto para que sea más clara? O también podría ser, ¿hay alguna información que me falte o que me sobre? Y así podríamos plantearnos mejor la edición de nuestra carta.
Continuaré con ¿qué es la correspondencia? A la correspondencia se le conoce por otra parte como la comunicación por escrito entre dos o más personas. La correspondencia implica el intercambio de cartas. La persona que envía la comunicación es el remitente, mientras el que la recibe es el destinatario. Por lo general, la noción de la correspondencia se utiliza para nombrar el intercambio de cartas impresas. También puede ser que se trasladan dentro de un sobre con el nombre, la dirección del destinatario, se escribe enfrente del sobre, mientras que los datos del remitente se registran en el reverso. La correspondencia de todas formas puede ser el intercambio de correos electrónicos, por ejemplo, los emails. En este caso la comunicación es virtual y digital, hablando específicamente de los correos electrónicos o emails. Según la información que nos facilitó la profesora por medio de Classroom, la correspondencia es uno de los géneros de la composición que se emplea para exponer de forma escrita los trámites que se desarrollan en el comercio y en las dependencias oficiales. Quienes se capaciten en la redacción ahorran tiempo y esfuerzo en sus labores y seguramente destacarán entre quienes carecen de este conocimiento. Todos de alguna manera comunicamos con nuestras ideas de acuerdo con nuestra capacidad. Esto quiere decir a nuestra capacidad de desenvolvernos y desarrollar estos temas. Vamos a desglosar diferentes tipos de la correspondencia y un tipo de correspondencia puede ser la comercial. Esta abarca todos los trámites relacionados con los negocios. Por ejemplo, un negocio de comida utilizan ese tipo de correspondencia o está dentro de la correspondencia comercial. Otra correspondencia es la oficial. Esta se utiliza para comunicaciones escritas entre empresas y oficinas gubernamentales. Esto quiere decir que son, por así decirlo, como parte del gobierno. Otro tipo de correspondencia es la particular. Esta trata asuntos personales que están relacionados con algún tema en específico. Y por último, la correspondencia privada. Esta se relaciona con asuntos familiares, por ejemplo, como dice familiares, con alguna persona cercana, con algún tío, algún primo, algún familiar. El afectivo también entra dentro del privado. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una correspondencia de nuestra novia, por ejemplo. Y por último, el social también entra dentro del privado. Esto es, por ejemplo, una correspondencia de algún amigo o algún conocido. Y esto sería todo por mi parte, y a continuación mi compañero Rodolfo les explicará sobre los elementos de la carta formal. Continuando, les voy a hablar acerca de dos temas muy importantes. Uno de ellos son las características de la carta formal. La primera característica es que tiene finalidad informativa. En la mayoría de ocasiones el principal objetivo que presentan las cartas formales es informar, es decir, dar una información textual sobre algún aspecto, ya sea conocido o desconocido para la persona que la recibe. El segundo es la utilización de un lenguaje formal y respetuoso. Las cartas formales, como ya mencionamos con anterioridad, van dirigidas normalmente a una persona de autoridad. Por ello será esencial que utilicemos un lenguaje formal y respetuoso, siguiendo una serie de normas establecidas culturalmente. Independientemente de la finalidad de la carta, esta debe ser escrita de una manera adecuada, educada, utilizando buenas formas, la cortesía y la diplomacia, ya que de este modo es más probable que consigamos el objetivo pretendido con la redacción y envío de esta. Del mismo modo, también se recomienda el uso de la tercera persona para referirnos al destinatario, y así conseguir una redacción más formal. En vez de utilizar el yo te recomiendo, sería mejor emplear la expresión yo le recomiendo. Aún así, si no se hace un abuso de la primera persona, también se puede utilizar en algunas ocasiones, ya que no está totalmente prohibido su uso en las cartas formales. El mensaje se tiene que explicar de forma precisa. ¿Esto qué es? Con el propósito de conseguir que el mensaje sea claro, es fundamental transmitir una idea principal. Seleccionar un único objetivo que se pretende conseguir con el envío de la carta. De este modo, y en relación al punto anterior, evitaremos frases o contenido innecesario de relleno y que distraiga de la idea principal. Dado el caso que sea necesario transmitir una información compleja o más extensa, será mejor condensar y resumir el contenido.
para que el mensaje sea preciso y cumpla la finalidad pertinente. En cuarto lugar tenemos las cartas formales, que son de corta longitud, es decir, son breves. Teniendo presente que la finalidad de las cartas formales es transmitir un mensaje de manera clara y concisa, es necesario que tanto la carta como los párrafos y frases utilizadas sean breves y lo más cortas dentro de lo posible. Así pues, se recomienda cartas con pocos párrafos y muy cortos, con el propósito de evitar que el receptor se aburra, pierda la atención o el interés de la misma, y de este modo consigamos el objetivo que estamos buscando. Como quinto lugar tenemos la información transmitida debe ser clara. ¿Qué es esto? Si queremos que el destinatario entienda el mensaje escrito en la carta, sería importante que las palabras, términos e ideas expresadas no sean liosas o innecesariamente ambiguas, entorpeciendo así la comprensión y finalidad de la carta. De este modo, nuestro propósito será redactar un texto en el que solo se puede interpretar una idea o mensaje, sin dar lugar a interpretaciones más extensas o variedad de interpretaciones. Se deben lograr dos tipos de claridad. Por un lado se presenta la claridad visible, que hace referencia a una presentación del escrito limpio, con buena letra, si escribimos a mano y respetando la escritura de redacción adecuada. Por otro lado es necesario cumplir con la claridad semántica, utilizar frases e ideas que contengan sentido, evitando las que puedan generar más de una posible interpretación o las que son ambiguas, como ya había dicho antes. También tenemos que la corrección gramatical se vincula a no presentar errores gramaticales entendidos como el conjunto de reglas de la lengua que regulan el uso de esta, es decir, para nosotros el español. Ni tampoco hacer faltas de ortografía, tendremos que estar especialmente atentos y revisar antes de mandar la carta. Por otro lado, también será necesaria una buena utilización del léxico, haciendo un uso adecuado de las palabras y vocabulario pertinente, sin que este sea malsonante o demasiado coloquial. Del mismo modo, es importante que el léxico se adecue tanto al tipo de mensaje y a la persona destinataria, y que presente coherencia y adecuación dentro de la misma carta. Por ejemplo, asegurarse de que los tiempos verbales coincidan, es decir, no estar mezclando pasado con presente y así. También es preciso que utilicen los signos de puntuación de manera pertinente, con la finalidad de que por una parte la lectura sea más sencilla y amena, y por otra que el mensaje se entienda de forma clara. Por último tenemos la expresión sencilla, que es no expresarnos de una manera vulgar. No significa hacer uso solo de palabras cultas o excesivamente técnicas si no es necesario, ya que de este modo se puede perder el propósito al presentar un mensaje claro y entendible. Así pues, podemos utilizar palabras y términos de uso cotidiano, pero sin perder de vista a quién va dirigida la carta. Es decir, que va dirigida a una autoridad, entonces no podemos usar palabras que usamos muy comúnmente, pero que dentro de un ambiente más formal no son correctas. Y por último les voy a hablar acerca de los elementos de la carta formal. La carta formal debe estar constituida por las siguientes partes. Primeramente el membrete, el cual se sitúa en la parte izquierda y se refiere a los datos de la persona que envía la carta. Después, el destinatario hace referencia a los datos de la persona a quien enviamos la carta. También el lugar y la fecha de redacción, en la cual aparece en el extremo superior derecho, siendo primero la ciudad, seguido de la fecha. Después, el encabezado. Nos dirigimos al destinatario de manera respetuosa, utilizando términos formales y de cortesía como estimado señor, señora y nombre completo, siempre seguido de 2 puntos. Posteriormente del encabezado, aparecerá la introducción, donde será mención de manera concisa cuál es el propósito de la carta. Después de esto seguirá el cuerpo, que es el lugar donde se desarrollará el mensaje principal de la carta, el cual es la parte más extensa. Después tenemos la despedida o cierre, utilizando términos cordiales y de cortesía, como por ejemplo atentamente o un cordial saludo. Y ahí finalmente tenemos la firma, donde normalmente aparecerá el nombre y el cargo de la persona que envía la carta. Normalmente la escritura de la carta formal presenta elementos de protocolo. Con elementos de protocolo nos referimos, por ejemplo, a hacer referencia al cargo profesional que ocupan o realizando tanto el emisor como el receptor. Ejemplo, si nos referimos, no sé, a un arquitecto, un ingeniero tal, sobre todo porque esto le da más formalidad a esa carta y hace que el receptor se sienta mucho más cómodo al momento de leer la carta. Por mi parte sería todo y espero tengan un excelente día.